Bueno, buenas tardes amigos del Sembrador. Por gracia de Jesús, de Dios Todopoderoso en Cristo, estamos otra vez sembrando la semilla acá en el Sembrador. El que tiene oído para oír, que oiga lo que dice la palabra de Dios. Hoy tomamos el Salmo 91, versículo 14 al 16. Salmo 91, versículo 14 al 16. Son 3 versículos, 3 puntos de los cuales vamos a hacer un mini análisis de la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la mente de Cristo? Jesucristo es el verbo hecho carne. Por intermedio de la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas en Él y para Él. En Él subsisten todas las cosas, en Cristo, ¿no? Él es el verbo, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como unigénito Hijo de Dios. Este verbo viene de la palabra que es la parte de la acción, ¿no? El que hizo análisis de oraciones sabe que el verbo, el sustantivo es una cosa y el verbo es otra, ¿no? El sustantivo se refiere a cosas, objetos, y el verbo es la acción, ¿no? Una acción determinada que divide la oración. Por lo tanto, presten atención, fíjense que Jesucristo es verbo, el verbo hecho carne, Él es acción, el que actúa es Dios. Dios actúa en nosotros por intermedio de su Hijo. Presten atención, Salmo 91, del 14 al 16. Bueno, esperando que vengan los compañeros, hermanos, creyentes y no creyentes. Bueno, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, Dios te llama hoy, vos mañana no sabés si vas a tener vida. Mientras hay vida, hay esperanza, amigo del Sembrador. Es tiempo de arrepentirse y confesar todos tus pecados. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, como habíamos estudiado en otros videos, Cristo está en todas las Escrituras, ¿sí? Implícitamente, explícitamente está Él, el Señor. Fíjense, vamos a hacer un análisis de estos 3 versículos, versículos 14, 15 y 16 del Salmo 91. El Salmo 91 habla al principio de que el mundo es oscuro, que hay muchos peligros, hay peligros tanto físicos como espirituales, lo cual Dios nos libra de todo ello, ¿sí? Bueno, y sobre todo en este mundo que es gobernado por las huestes espirituales de maldad, el príncipe de este mundo que es Satanás, hay muchísimos peligros para el mundo, pero la iglesia está protegida por Cristo, estamos guardados por el Señor. Bueno, vamos al Salmo 91, 14 al 16, vamos a empezar. Bueno, antes que eso, quería decirles que en los púlpitos se utiliza mucho el discurso. En el discurso se utiliza, en el seminario se aprende algunas estrategias discursivas para poder presentar el Evangelio o un discurso determinado de un pastor, ¿no? Que utiliza estos recursos. Y bueno, muchas veces estos recursos como la psicología o como la metafísica, tengo que decirle lastimosamente que es adulterio espiritual, amigo, ¿sí? No psicología. Cristo es todo, porque si hablamos de psicología, le agregamos psicología al discurso, estamos cometiendo adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Cristo no es suficiente. Tenemos la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. Y está la mente de Cristo, pero la otra sería la mente de Freud en todo caso, si es un agregado psicológico. Hay iglesias donde se hacen estudios psicológicos, ayuda a personas a sus matrimonios, con algún problema psicológico que tenga, pero sin embargo es como no confiar plenamente en la mente de Cristo. La palabra de Dios es la mente de Cristo, y lo otro sería la mente de Freud, la mente del conductismo, la mente de los teóricos de la psicología, que
lamento decirle que ellos eran ateos, ¿sí? Por lo tanto, no es la mente de Cristo, sino que es otra mente, la mente del hombre. Ellos no están confiando en Cristo totalmente, por eso es adulterio espiritual, más que nada porque ellos llevan, ministran la palabra de Dios. Nosotros somos lastimosamente absolutos para el mundo, absolutos en el sentido que es Cristo o es el mundo, es la verdad o la mentira, ¿sí? Bueno, haciendo esta salvedad, comienzo con el Salmo 91 de 14 al 16. Acuérdense que tenemos la mente de Cristo, y esto es que estoy leyendo es la mente de Cristo, que es la Biblia entera. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Leo completo. Y el versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo liberaré y le glorificaré. Y versículo 16 dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, vamos a empezar analizando el primer versículo de estos 3 versículos, que son 3 puntos para poder clasificar de alguna manera que Cristo, la mente de Cristo está en todas las escrituras, que es perfecta, no se necesita psicología, no se necesita agregar algo de la metafísica, no se necesita agregados, porque eso sería adulterio espiritual. Ojo, el que predica la palabra tiene que ser literal, ¿sí? Nosotros sabemos que Cristo fue este verbo, y él lo que sale, no es, dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿sí? Así que es solamente la palabra de Dios lo que se debe predicar, pastor, en los púlpitos. Es momento de arrepentirse de estas técnicas discursivas que se utilizan, se aprenden en el seminario, y lo único que hacen es separarnos a diestra o a siniestra de la voluntad sagrada de Dios, ¿sí? Bueno, versículo 14, 15 y 16 de ese precioso Salmo 91. Con respecto al verso 14, vamos a hacer apoyatura con otros versículos de otras partes de la Biblia, ¿no? En el versículo 14 decía, presten mucha atención: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, ¿sí? Fíjense qué preciosa y perfecta es la palabra de Dios, no precisa ningún añadido. Dios no necesita la ayuda del hombre, ni de Freud, ni del conductismo, ni de ningún otro teórico de la psicología. Ellos eran ateos, no estaban basados en la mente de Cristo. Así que, ¿qué dice la mente de Cristo? Con respecto al versículo 14 del Salmo 91, dice, en Lucas, ¿no? Fíjense, presten atención a lo que dice la mente de Cristo, ¿no? En Lucas capítulo 4, 18 dice, Jesucristo dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Porque en una parte del Salmo, del versículo 14 dice, yo también lo libraré y lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice, y también en versículo 15 dice, lo liberaré y le glorificaré. El Señor nos libera en Lucas capítulo 4, 18, hace una referencia a Isaías, dice, vino a proclamar libertad, ¿sí? Y libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué somos nosotros? Del pecado, hermano. Somos cautivos del pecado. El que no tiene a Cristo es esclavo del pecado, y la paga del pecado es muerte. Por eso precisamos el perdón de Dios, para que después de la muerte no tengamos la condenación ni la ira de Dios. Hay 2 destinos después de la muerte en este cuerpo físico. Por lo tanto, si Dios nos salva por intermedio de su Hijo, estamos liberados de la ira venidera, de la ira de Dios. En Isaías 61:1 dice, que ten oído, presta atención. Hola, Beto. Bueno, dice, capítulo 61:1 dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y liberación
a los prisioneros. Estamos cautivos y estamos prisioneros del pecado, de este sistema del mundo que es oscuro, porque nos lleva, si creemos en Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador, el único que nos puede dar vida verdadera es el Señor, y nos lleva de las tinieblas a su luz admirable. Este mundo está en tinieblas, amigo. Todo este sistema del mundo está corrupto, es oscuro, es realmente espiritualmente hablando oscuridad. Satanás nos miente a través del sistema, nos miente, se nos oculta muchas verdades. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Él es el Dios de la mentira. Él vino a mentir, nos miente, amigo. Todo es mentira, todo es oscuridad. Pero Cristo es la verdad. Esta es la palabra viva y eficaz. Es la palabra de vida eterna, que habla del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Bueno, en Salmo 146, presta atención, Salmo 146, versículo 7 dice, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Yahvé liberta a los cautivos, cautivos del sistema somos cautivos del pecado, amigo, ¿sí? Y versículo 8 dice, Yahvé abre los ojos a los ciegos. El Señor nos abre los ojos, nos muestra la verdad, amigo. Prestad atención, acá en el Sembrador proclamamos el Evangelio de Jesucristo, que es el único que tiene poder, es Dios, para abrir nuestros ojos, para poder ver la verdad, amigo. Él es el camino y la verdad y la vida. Yahvé abre los ojos a los ciegos, Yahvé levanta a los caídos, y Yahvé ama a los justos. Y somos justos, ¿por qué? Fíjense que los impíos, habla de impíos y habla de justos, ¿no? Pero ¿cómo somos justificados? Por intermedio de la sangre de Jesucristo, por intermedio del Hijo somos justificados por el sacrificio, porque murió y resucitó de los muertos al tercer día, fue levantado por Dios. Y si creemos en este sacrificio, creemos en este nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, Jesucristo hombre, somos salvos, ¿sí? ¿Por qué? Somos salvos de la ira venidera. Somos salvos de justificado, porque estando justificados en su sangre, fuimos salvos de la ira. Así que Salmo 146, 7 dice, que hace justicia a los agraviados. Fuimos agraviados por Satanás, traicionados por la serpiente, por nuestros sentidos, lo que entra en nuestros ojos, nuestros oídos, la vanagloria del mundo y la tentación de Satanás, del diablo. Fuimos traicionados, fuimos por una criatura que se rebeló contra el Dios Todopoderoso, y ese es príncipe de este mundo y el que avala, el que justifica todas estas cosas que están sucediendo en este planeta, supuestamente es la razón, supuestamente es la ciencia del hombre, ¿no? Sin embargo, el hombre se ha despojado, ha roto las cadenas con Dios, se han juntado los príncipes de este mundo para romper las ligaduras de Dios, pero Dios sigue siendo el gran rey. A través de su Hijo Jesucristo trajo esta verdad y traerá también la justicia a este mundo. Ojo, viene el Señor Jesucristo como juez. Bueno, Él abre nuestros ojos, abre los ojos a los ciegos, porque sin Cristo tú eres un ciego, hermano. Por más que sepas de pe a pa la Biblia, sepas de memoria todo, es el Espíritu Santo el que nos revela paulatinamente, por obediencia a Dios, por temor a Dios, nos revela, el Espíritu Santo nos revela estas verdades que son mucho más profundas e inconmensurables a una persona no nacida de nuevo. La persona que no nace de nuevo en Cristo Jesús no tiene posibilidad de entender esta verdad. Por eso Dios es todo. Él hace toda la obra, ¿sí? Y el amor de Dios, cuando habla en el versículo 14, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Y cuál es el nombre? El nombre es Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y este amor que Dios, con el que nos amó el Señor Jesucristo, no es porque lo amamos nosotros, sino porque nos amó primero, ¿sí? Él preparó desde antes la fundación del mundo esta
salvación, este sacrificio de su Hijo, de esta manifestación del Mesías, del enviado de Dios, ¿sí? Bueno, continúo. Versículo 8, Yahvé abre los ojos a los ciegos, Yahvé levanta a los caídos y Yahvé ama a los justos. ¿Por qué justos? Por Cristo somos justos, no por nuestras obras, sino por la fe en su sangre, ¿sí? Respecto del amor de Dios, no es porque lo hayamos amado, porque Él nos amó primero, ¿sí? Bueno, vamos también con respecto a lo que estamos leyendo del versículo 14 de Salmo 91. La mente de Cristo está en toda la Biblia. Tenemos esta mente de Cristo, pero a través de su Santo Espíritu podemos entender mucho más de esta mente de Cristo, y esta mente de Cristo tenemos que comer el cuerpo del Señor, beber su sangre diariamente, tanto en la iglesia, de forma individual, leyendo su palabra, meditando en su palabra, orando con Él, teniendo comunión con Cristo, porque dependemos plenamente de Él. Nos acercamos creyendo totalmente que Él existe, en oración, ¿sí? Constante en oración, para que así el Señor alumbre nuestros ojos de nuestro entendimiento y vaya lavando nuestra cabeza. El Señor renueva nuestro entendimiento. Gracias a Dios lava nuestra cabeza, porque este mundo es solo pecado, mentira, muerte y es hurto, amigo. Bueno, Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el amor de Dios. Bien que Él nos amó primero, por eso lo amamos nosotros. Lo conocemos a través de la Biblia, ¿sí? Por eso lo amamos, porque lo vamos conociendo a través, algunos lo van conociendo por películas, o lo conocieron en un culto religioso, sin embargo lo vamos conociendo a través también de su palabra, la Biblia, y no solo la Biblia, sino la revelación por su Santo Espíritu, en el amor de Cristo, que viene de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, es Dios mismo, amigos, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Bueno, ahora ese es el amor de Dios, porque decía, a ver, le dice, yo también lo libré y lo pondré en alto por cuanto he conocido mi nombre. El nombre es Cristo, hemos conocido a Cristo. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Hemos puesto el amor de Dios en Él, porque no tenemos otra esperanza. Cristo es nuestra esperanza bienaventurada. Bueno, vamos ahora al primer punto, era el versículo 14 de Salmo 91. Ahora vamos al segundo punto, que es el versículo 15. Vos que tenés oído para oí lo que dice la palabra, porque mañana no sabés si va a ser tarde. No sabemos si vamos a estar. Por lo tanto, hoy es el momento de arrepentirte de todos tus pecados y saber que estás cautivo, que estás preso del pecado, que estás ciego sin el Señor Jesucristo, y tenés que pedirle perdón por tus pecados y recibirlo como tu Señor y Salvador. Dice, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice su palabra. Dice, versículo 15 dice, invocar el nombre del Señor es conectarse con Dios, ¿sí? Rogar, pedir ayuda, reconociendo a Dios como el único Dios. En Génesis aparece este tema por primera vez. Fíjense, tenemos toda la Biblia, la mente de Cristo, todo el Génesis al Apocalipsis. Bueno, ¿qué dice? Génesis 4, versículo 26. Génesis 4, versículo 26. Presta atención. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Fíjense que a partir de acá se menciona la invocación a Dios, ¿no? Desde ahí empezaron a invocar ese nombre. Dice Romanos 10:13, con respecto a la invocación, porque estamos hablando del versículo 15, acuérdense que decía, invocar el nombre, el versículo 15 decía, vuelvo a leer el versículo 15, me invocará y yo le responderé, me invocará y yo le responderé, estaré yo
con él en la angustia lo libraré y le glorificaré. Vamos punto por punto. Primero me invocará y yo le responderé. Bueno, empezaba en el versículo Génesis, teníamos la primera aparición del tema de la invocación del nombre de Dios, ¿no? Bueno, Romanos 10:13, presta atención, Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel, presta atención, que invocare el nombre del Señor será salvo. Vos que estás en tu casa, amigo del sembrador, que no conoces a Cristo, invocá su nombre. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así nomás te lo digo. Hoy es el momento, amigo, de arrepentirte de todos tus pecados. Desde acá del Sembrador, de Buenos Aires, de Capital, te mandamos un abrazo. Gracias Juan Carlos Narváez, Alberto González por estar, a mi mamá, a todos los hermanitos que van apareciendo, que Dios los siga bendiciendo, le dé palabra de poder. No hay nada más hermoso que glorificar el nombre del Santo. Aquel valiente que ciñe su espada sobre su muslo, dice la palabra. Valiente porque se negó a sí mismo hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Por qué? Por amor a ti, amigo. Por amor a ti. Por amor a vos, sabiendo que sin él no podría llegar al cielo. No podría ser perdonado de la ira venidera de Dios, que termina en el infierno. Sí, lastimosamente es así. Pero tenemos una esperanza bienaventurada. Gloria a Dios, dice Juan Carlos Narváez, hermanito querido. Que Dios te sigue usando, a vos, a tu familia. Bueno, Joel capítulo 2 versículo 33, con respecto a la invocación de Dios, ¿no? Dice: y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice Joel capítulo 2 versículo 33, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Fíjense, en el Antiguo Testamento ya estaba hablando de esta salvación. Fíjense, lo mismo que Salmo 91, que es con el cual empezamos este estudio chiquitito, nos dice: los saciaré de larga vida, de vida eterna, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fíjense como ya Salmo 91 también es una profecía. Todo está inspirado por el Santo Espíritu de Dios. El mismo David escribía con esta invocación, con esta comunión con Dios. Su Espíritu Santo le hablaba y él escribía y cantaba con su lira, ¿no? Con su arpa. Él cantaba y profetizaba y tenía una comunión con Dios, porque él creía en él, ¿sí? Bueno, lo usó muchísimo a David. Bueno, Romanos, bueno, dice Joel capítulo 3:32 habíamos leído. Ahora vamos a Romanos 8:18. ¿Qué dice? Dios nos santifica, primero que nada, una pequeña reflexioncita antes de empezar. Dios nos santifica por Cristo y nos glorificará por Él. Nos santifica primero, nos hace justos. El impío es el que no tiene a Dios, el que no cree en Jesucristo, es impío, ¿sí? Porque Jesucristo es la piedad. Jesucristo es la piedad que Dios tuvo por los no creyentes, por los que estaban perdidos. Y de acá en Sembrador también tenemos piedad de los no creyentes. Por eso te predicamos la cruz de Cristo como tema central de todos estos videos. Es una prédica callejera, por decirlo así. Dios nos santifica por Cristo y nos glorificará por Él. Lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, ¿sí? Bueno, Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Fíjense que también vamos nuevamente a tema principal, o sea, el versículo tomado como referente. Estamos ahora en versículo 15, haciendo un análisis. Primero hicimos el 14, vuelvo a leerlo nuevamente, no está mal repetirlo. Versículo 14, Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré, nos liberará del pecado, y lo pondré en alto. Como dice David, Dios
lo pone sobre una roca, y la roca es Cristo. Yo también lo libraré y lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Jesucristo es el nombre. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Tremendo el poder de Dios. Es increíble lo que Dios nos dio por a través de su fe. No por horas para que nadie se gloríe. No es una carga tan pesada como era el primer pacto de guardar la ley, los 300, todo lo que habían que hacer los judíos, sacrificios de animales, ir al templo, guardar el Shabbat, pagar el diezmo a los levitas. Hoy el Señor a través de su gracia nos perdona gratuitamente. Por eso acá no pedimos ni un peso, amigos, porque Dios nos dio de gratis, gratis. Él nos bendice igual en nuestro trabajo. Yo trabajo, no cobro diezmo, no cobro nada, amigo, porque para mí mi riqueza, nuestra riqueza está en los cielos, amigo. Hacer tesoros en los cielos donde la polilla ni el orín corrompen, dice la palabra. No hay ladrones que ni minan ni hurtan. Nuestra riqueza está en los cielos. Bueno, y versículo 15 dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor está en la angustia nuestra, porque tenemos que reconocer que sin él habremos de morir en pecado. Nosotros no podemos guardar la ley, no podemos, tenemos que reconocer que tenemos un destino final que es la condenación eterna, si no fuera por su Hijo Jesucristo. Y tenemos que angustiarnos día tras día, porque que invoca el nombre del Señor, aléjese de la iniquidad. Tenemos que luchar contra este pecado, ¿sí? El Señor nos da la fuerza, igual a través de su Santo Espíritu, porque la palabra de Dios, si la guardamos, si comemos su cuerpo y bebemos su sangre, estamos en comunión con el Señor Jesucristo y guardamos su palabra, y la palabra de Dios nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo liberaré y le glorificaré. El Señor nos va a glorificar. ¿Qué es glorificar, amigos? Vamos ahora, nos libra del pecado, a través de la invocación, a través de pedirle, por favor, Señor, salvame, salvame. Tirame un salvavidas en este mar, que si no me ahogo. Si no, yo por mis fuerzas no puedo llegar hasta la orilla. Yo por mi fuerza no puedo vencer a la tentación, al mal, al pecado. Pero por tu Hijo Jesucristo sí creo en tu Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, acordate. Bueno, continuamos. Entonces, tomando en cuenta qué es la palabra, ¿qué va a hacer el Señor? Va a glorificarnos. Primero nos justifica con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué somos justos? Nos justifica, somos justos, pero no somos más impíos. Él nos justifica. El Señor ama a los justos. ¿Pero por qué nos ama a Él? Porque Él mira a su Hijo en nosotros. La obra la hizo su Hijo. Si creemos en Jesucristo, tenemos comunión con Él y nosotros estamos en Él. Por eso el Señor, cuando mira, no nos mira a nosotros, sino que mira al Cordero, mira a su Hijo amado. Por eso tenemos esta justificación a través de la fe en su sangre, ¿sí? La fe en su sacrificio, ¿sí? Bueno, dice, pues tengo por cierto, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, la gloria que vamos a tener. Vamos a tener una gloria, amigo, y no viene de nosotros esta gloria, sino que esta gloria venidera nos va a otorgar Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. Por eso tenemos que agradecer tanto a ese hermoso pastor que tenemos, que es nuestro Señor y Salvador, el precioso guerrero valiente que ciñe su espada sobre el muslo, vendrá a juzgar al mundo. No sabemos en qué momento, ni la hora ni el día, pero pronta, algunos dicen que está pronta su venida, hay muchas señales, no sabemos el tiempo que te queda, amigo del sembrador, a vos que no conoces a Jesucristo. Si no conoces a Jesucristo, aún sos ciego, aún sos impío, pero el Señor te justifica, te pone del lado de la justicia por intermedio de su Hijo Jesucristo, por la fe en su sangre.
Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Saludo a mis hermanitos que van llegando del Templo Betel, a Cuba para Cristo, a mi mamá, a Martín de Posadas Misiones, mi querido hermanito, a Daniel y su esposa que hace poco inauguraron el nuevo local donde se van a reunir. Le damos gracias a Dios por esta prosperidad espiritual que es mucho superior que tener oros y riquezas y autos. No, porque este mundo se termina en un momento y nuestro reino está en los cielos, amigos y hermanos. Hoy es el momento de que salves tu alma, porque vas a tener condenación eterna si no salvas tu alma hoy, amigo. Hoy tenés que tener ese cuidado de saber si Cristo te conoció, porque es necesario que Dios te conozca, porque me dice, como Salmo 91 dice, hay una relación donde el Señor te tiene que conocer, porque a través de tu invocación vos empezás a conocer al Padre a través de su palabra. Por eso en los discursos tiene que haber un 100% de palabra literal, ¿sí? O por lo menos un 99%, mucha palabra literal, ¿sí? Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Tenemos que conocer este nombre, el Jesucristo, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, el que estuvo con los apóstoles. Bueno, volvemos, seguimos. En 2 Corintios, presten mucha atención, vos que tenés oído para oír la palabra de Dios, dice, fíjate, 2 Corintios, Jesús Manuel Martínez Curtiño, un gran abrazo, hermano, bienvenido. Gracias por estar, queridos hermanos. Desde este espacio, capital, Buenos Aires, predicamos el Evangelio, ¿sí?, de la salvación. Para todo el que cree, sea salvo. Así es de maravilloso el Señor. Así es de misericordioso el amor de Dios, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno, excelente y eterno peso de gloria. Vamos avanzando con el tema de gloria. Acuérdense que versículo 15 de 91, que es el texto que estamos leyendo como prioritario en este caso, menciona, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, los liberará del pecado, del poder de Satanás, y nos glorificará. ¿Cuándo nos glorificará? Vamos a ese asunto de la glorificación, ¿sí? ¿Qué es la gloria de Dios, no? Bueno, porque esta leve tribulación momentánea, acá Pablo se está refiriendo a los hermanos, ¿no?, que tenían tribulaciones. Por guardar a Cristo también habremos de sufrir tribulación, porque vamos a contrapelo. ¿Te das cuenta que ser creyente evangélico bíblico es ir a contrapelo de este sistema del mundo? Vamos a contrapelo de la forma de ser de este mundo caído, ¿sí? Hay costumbres mundanas que abundan, ¿sí? Y nosotros tenemos que decir no a muchas cosas, porque no podemos andar en pecado. Tenemos que santificarnos, la palabra de Dios nos santifica, ¿sí? Nos lleva de las tinieblas a su luz admirable, y tenemos que ir a contrapelo. Por eso habremos de padecer también por Cristo. Y hay países donde por predicar el Evangelio son asesinadas las personas, perseguidos, presos, y eso habrá de llegar acá también, en Latinoamérica, amigo. No sabemos si ya no hay un sistema de control y estamos siendo marcados todos los que creemos en el Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Ojo, que tal vez ya estemos siendo marcados, ¿sí? Y bueno, Jesucristo es nuestra esperanza bienaventurada, Él es nuestra esperanza bienaventurada, porque va a venir un momento de la redención, de la glorificación. ¿Y cuándo es este momento? Romanos 5.2 dice, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La glorificación va a ser cuando estos cuerpos corruptos se transformen en incorruptibles en la resurrección de los muertos. Estos cuerpos corruptibles
será incorruptible. Y veremos cara a cara a aquel que nos amó. Veremos al Señor Todopoderoso, estaremos en la gloria de Dios y ya no estaremos destituidos de la gloria de Dios como los impíos, sino justificados por la sangre del Cordero, porque creímos en Él. Así que te invito, amigo del Sembrador, en creer en Jesucristo. Arrepentite de tus pecados, búscalo, invocá el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, ¿sí? Bueno, entonces esta gloria va a ser después, cuando seamos resucitados. Ahora mientras estamos en el cuerpo, somos justificados por la fe en su sangre y estamos en un proceso de santificación. El Señor nos va santificando, limpiándonos de todos aquellos. Es algo paulatino, es algo al cual tenemos que practicar nosotros también la santidad. El que se santifica siga santificándose todavía. Tenemos que separarnos de forma voluntaria, pero también a través de su palabra, de guardar su palabra, y por su Santo Espíritu, por obra de Dios, somos santificados. Somos santificados hasta la glorificación. En la resurrección de los muertos tendremos un nuevo cuerpo, y en la resurrección lo veremos al Todopoderoso cara a cara, estaremos en la gloria de Dios, y esa es la glorificación. Mientras tanto, Él es nuestra esperanza, tenemos esperanza bienaventurada, tremendo. Y voy a terminar y voy a saludar, no me quiero ir, pero bueno, por todos los hermanos que están presentes, gracias por estar. Les pido un me gusta y un comentario en el video, así saben que se viraliza la información y llega a más y más personas, ¿sí? Compartan el video en grupos, en amigos, WhatsApp, lo que sea, por favor. Dios va a recompensar cada una de la obra que hagamos, porque la obra es por amor a Cristo, así que lo hacemos por amor a ti, porque Dios puso en nuestro espíritu amor, pero el amor de Cristo, que es lo más importante, salvación de tu alma, amigo, más que la salud física, que también está bueno tener salud física, pero es más importante la salvación del alma, ¿sí? Y la palabra de Dios que permanece para siempre. Y voy terminando con este versículo, presten atención, también voy a leer la última parte del versículo 16 de Salmo 91, dice: los saciaré de larga vida. El Señor nos va a dar vida eterna, nos va a saciar de vida abundante. Desde que creemos en Jesucristo tenemos esta esperanza bienaventurada de vida eterna, de glorificación, pero tenemos en su Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos que sentir, darnos cuenta que Él está con nosotros. Se van a dar cuenta con esto, como eso dijo un compañero mío, Gaby, de mi trabajo, otro hermano creyente, que Dios hace milagritos para mostrarnos que siempre está con nosotros, hace milagritos siempre. Y a mí me pasa así, no grandes milagros, sino milagritos para que así nos muestre constantemente esta comunión con Él. Somos imperfectos, pero sin embargo, por intermedio de la fe en su sangre, nosotros tenemos esta entrada al reino de los cielos, a la glorificación, en la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, dice: los haceré de larga vida, versículo 16, tercer punto de este Salmo 91, ¿sí? Termino acá. Los haceré de larga vida y les mostraré mi salvación. Queremos ver esta salvación cara a cara, porque no solamente va a salvar tu alma, si la de tus hermanos o parientes e hijos, porque hay que predicar, hay que testificar de Cristo en tu familia, tus hermanos, tus primos, en tu trabajo. Hay que testificar el nombre del Señor, sí, porque creí, por tanto hablé, dice la palabra. Pero también esta salvación va a ser al mundo entero. Nos va a salvar del príncipe de este mundo que domina todos los sistemas y que por intermedio de su obra esto es oscuridad total. Por eso, amigo, te digo, confía en Jesucristo, ¿sí? Confía en Jesucristo, confía en Él. Él es nuestra salvación, Él es nuestra esperanza de redención, de glorificación. Y voy a terminar acá, ¿sí? Bueno, esta gloria de Dios, como dice Jesús Manuel Curtiño, dice gloria a Dios, dice. Y esta es justamente la gloria de Dios que habremos de ver en la resurrección.
Realmente ahora de palabra vemos oscuramente como por espejo. Antes los espejos eran hechos de metales pulidos, se veían oscuramente, ¿no? Pero aún que tengamos un espejo, como los espejos de hoy, aún así es oscuramente, porque después veremos cara a cara, amigo, cara a cara. Y seguramente no habrá de ser como nuestra imaginación más fructífera pudiera llegar a imaginarse lo que es la gloria de Dios, pero verlo cara a cara habrá de ser tremendo, incomparable. No habrá palabras para explicarlo. Bueno, Romanos 5, versículo 8 al 9 dice: presta atención porque tenés oído para ir de acá al sembrador. Me voy despidiendo, que Dios te bendiga, y te pido un comentario y un me gusta en el video, por favor, y guardar compartirlo con personas no creyentes, ¿sí? Un saludo a toda Latinoamérica, un saúde a Brasil también, a mis hermanos de Brasil. Vamos en Cristo Jesús. Bueno, abençoes, se dice en brasilero, ¿no? Romanos 5, versículo 8 al 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice: pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Un gran abrazo, queridos amigos, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Cristo. Hoy es el momento de arrepentirse. No sabés si te morís hoy, no sabés, porque mientras hay vida hay esperanza. Después de la muerte ya no lo hay. Arrepentite de los pecados, arrepentite de los ídolos, ¿sí? Conocí al verdadero Jesucristo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesucristo no es relativo, Jesucristo es absoluto. La Biblia es clara, nada de ídolos, nada de estatuas, nada de adulterio discursivo, por decirlo así, porque eso es adulterio espiritual, cuando metemos en el discurso a psicología, metafísica y otros recursos discursivos, por decirlo así, aprendidos en seminario o donde sea, o lo repetimos como loritos. No, lee la palabra, lee la Biblia, que es la autoridad, lee la Biblia, que ahí está la verdad. Eso es lo importante, para que no haya tinieblas, no haya mentira. En el nombre del Señor Jesucristo, un gran abrazo, un beso, nos vemos. Adiós.